Dios le bendiga, Iglesia de Jesucristo, en esta hermosa tarde. Qué gozo estar aquí en medio del pueblo de Dios, adorando al Rey de Reyes, amén. Quiero ir rápidamente al mensaje, pero voy a hacer una oración. Quiero poner este micrófono un poco más para acá. Aleluya. Asimismo, puestos de pie, vamos a orar y vamos a comenzar, ¿verdad? Amén. Oremos, inclinemos nuestro rostro. Gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta hermosa tarde que nos has dado para venir a tu casa, mi Dios. La casa, aleluya, que se convierte en casa, Dios, puerta del cielo, cuando tus hijos hacen presencia en este lugar, porque tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, tenemos la llama encendida del fuego de Cristo Jesús en nuestros corazones. Gracias porque venimos a adorar, a glorificar, a bendecir y a ser alimentados con la palabra viva, la palabra que es verdad, que es espíritu y es vida, que es la palabra poderosa de Dios. Gracias, mi Dios, porque esto es una oportunidad perfecta, mi Dios, para que los que no conocen de ti vengan y sean expuestos a la verdad, a ser libertados, de la maldición del pecado y de la muerte, y vengan a pasar de tinieblas a la luz. Gracias, Señor, por la iglesia Monte Sinaí, la congregación, los líderes y cada uno de los que forman parte de Monte Sinaí, las visitas. Bendice al pastor Andrés también, que está casando a su hijo, a su esposa Yolanda, a sus hijos Daniel y David, que están pasando momentos gratos y alegres juntos. Gracias, Dios, los bendecimos y que vengan de regreso con bien y con protección divina. Y bendice a los que estamos aquí, aleluya, porque aquí va a haber palabra de Dios, porque vamos a ser alimentados, aleluya, y dirigidos por tu palabra, porque tu Espíritu Santo fluye con libertad en este lugar. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a estar hoy compartiendo la palabra en la escritura base es Juan, capítulo 17, y pusimos por título Jesucristo y la unidad del cuerpo, lo cual es la iglesia. Amén. Jesucristo y la unidad del cuerpo, su iglesia. Aleluya. Vamos a ver cómo Cristo nos modela la unidad, juntamente Él con el Padre son uno solo, ¿verdad? Y cómo Él siempre tenía una vida de intimidad, de oración, una vida unida a su Padre en todo momento. Aleluya, ellos son uno solo, ¿verdad? Entonces Jesús nunca dejaba al Padre apartados. Por eso que en la cruz Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Verdad? Porque Él nunca estuvo apartado de su Padre. Nunca Jesús ha estado apartado de su Padre. Entonces cuando fue apartado por un momento, cuando moría en la cruz y estaba contaminado, lleno del pecado de nosotros, del mundo, de la humanidad, Dios tuvo que separarse de su Hijo por la culpa del pecado, pero Él vino a morir por todos nosotros para que podamos ser unidos y tengamos paz para con Dios. Amén. Bajo el tema de Jesucristo y la unidad del cuerpo, su iglesia, bajo la escritura base Juan 17, voy a dar lectura rápidamente para empezar a desglosar las verdades de la escritura. Amén. Santo eres Jesús. Comenzamos. Dice la palabra de Dios en Juan capítulo 17, empezando del versículo 1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Continuamos, hermanos, un poquito más adelante. Aleluya. Y dice el versículo 4, dice: Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Versículo 7, ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Versículo 11.
y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Dice, y a los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición. Dice, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti y hablo con esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido, dice cumplido en sí mismos. Versículo 14 dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Aleluya. Dice en el versículo 16, vamos a proseguir, dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me estuviste, dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Vamos a detenernos en el 19. Son 26 versículos, vamos a tocar el capítulo completo. Pero esto es una joya, aleluya, es una revelación poderosa que el apóstol Juan está plasmando, esta palabra revelada a este siervo de Dios, ¿verdad? Está revelando lo que es la relación estrecha e íntima del Padre y el Hijo. Amén. Amén. No son dos dioses, es un solo Dios. Amén. El Padre, el Hijo, uno solo son. Amén. Y tienen una relación estrecha. El Verbo vino y descendió a la tierra y encarnó y tomó forma de hombre, porque vino a morir por todo el pecado de nosotros, de la humanidad. Un espíritu no puede derramar sangre en una cruz. Amén. Por eso Jesús tomó forma de hombre. Amén. Y tomó forma de hombre como tú y como yo, carne y hueso, sangre, forma biológica de cuerpo físico, para poder venir a hacer el sacrificio acepto que el Padre pedía, porque ya sabemos que en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, que la paga del pecado era muerte, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, lo cual necesitábamos un Salvador, porque nosotros mismos no podíamos llegar al cielo, no podíamos llegar a la presencia de Dios por nuestros propios méritos o nuestra sabiduría propia. Amén. Necesitábamos ayuda divina del Creador que creó todas las cosas que se ven y las que no se ven. Asimismo, Dios en su perfecta e inmensa misericordia ya tenía todo planeado. Desde antes de que el hombre cayera, ya sabía Dios que el hombre iba a caer en pecado. Sabía todas las cosas porque Dios es omnisciente. Él todo lo conoce de antemano antes que las cosas ocurran. Por consiguiente, Dios no estaba tomado por sorpresa cuando el hombre cayó en pecado, cuando Satanás engañó al hombre, cuando Eva le dijo al hombre, come de esto, y los dos pecaron, ¿verdad? No es que uno fue más culpable que el otro, los dos pecaron de la misma manera, amén. No es que la mujer pecó primero y el hombre después, los dos pecaron porque son una sola carne, amén. Fueron creados, fue sacado de la costilla de Adán, ¿verdad? Eva, varona, le dice la palabra. Entonces, la culpa, la raza humana heredó toda esa maldición de pecado, de culpa, de haber violado la palabra, la ley de Dios, los estatutos de Dios. Y por eso nos vamos a enfocar, aleluya, ya en ese preámbulo que abrimos, nos vamos a enfocar en Juan 17 primordialmente. Nos detuvimos en el versículo 19 y vamos a ver estas verdades a flor de la palabra, lo que el Espíritu de Dios le está revelando al siervo de Dios, a Juan, uno de los apóstoles, ¿verdad? Uno de los seguidores de Jesús, uno de los que vio panes y peces multiplicados, vio muertos resucitados, vio ciegos que recuperaron la vista, vio cojos y mancos que recuperaron su salud. Él vio gente endemoniada ser libre. Jesús libertó muchos endemoniados, echó fuera muchos demonios, porque el que no está en Cristo no tiene a Cristo en su corazón. Cuando viene a Cristo, muchos están endemoniados en el relato bíblico, y por eso Jesús hizo cosas grandes que el hombre no había visto anteriormente, porque Él es el Mesías, ¿verdad? Él es el escogido, amén. Él es el Verbo encarnado, y Él vino a buscar lo que se había perdido. Y gloria a Dios por ese sacrificio y por esa misión redentora de Jesús. Si no hubiera sido por esa misión, no estuviéramos aquí adorando en esta tarde.
Si no hubiera sido por esa misión redentora que nada más el Hijo unigénito de Dios podía cumplir, no estuviéramos aquí adorando y glorificando a Dios, no tuviéramos la seguridad de la salvación, no tuviéramos el Espíritu Santo, no tuviéramos esta palabra que nos da el denuedo, el poder, la autoridad para declarar la palabra de Dios, no nuestra propia palabra, declarar la verdad que está estipulada en su palabra y decir a lo que no es que sea, porque tiene que alinearse a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Amén. No a mi verdad, no a tu verdad, sino a la palabra, a la verdad de la palabra de Dios. Así que vamos a estar en Juan 17. Esto es un capítulo hermoso. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído, pero cuando nos detenemos a meditar en la palabra, como dice un amigo mío, pastor, a rumiar la palabra, ¿verdad? A rumiar como las bestias del campo, qué sé yo, las vacas, los caballos, qué sé yo, los cabros que comen la hierba y la rumean porque tienen dos estómagos, ¿verdad? Se tragan primero todo y después la echan para atrás y la mastican y le sacan el sabor, el alimento, ¿verdad? Así hay que hacer con la palabra, hay que rumiarla, ese pan de vida hay que masticarlo detenidamente, hay que meditarlo, hay que internalizarlo, hay que se haga rema, se haga vida en ti, porque la palabra es espíritu y es vida. La palabra no es que está impresa en un libro, sino la palabra es espíritu y es vida. Y es la palabra de Dios, es eterna. Dice que el cielo y sus cosas pasarán, mas su palabra nunca pasará. Aunque estemos en la presencia de Dios con cuerpo glorificado, esta palabra va a tener el mismo poder que tiene ahora y que ha tenido siempre. Amén. Porque es el verbo eterno de Dios, es la palabra santa de Dios. Amén. Y vemos, para abrir como preámbulo en Juan 17, cómo Jesús ora por sus discípulos. Pero no tan solo ora por sus discípulos, sino también exalta a su Padre, porque dice: Padre, glorifícame con la gloria que tú me habías dado, ¿verdad? Porque para que ellos vean que tú me enviaste. Saben que Jesús vino a dar testimonio del amor de Dios, ¿verdad? Del amor de Dios Padre. Vino a dar testimonio del amor de Dios porque vino a rescatar lo que se había perdido. Jesús vino con una misión de evangelización, de rescatar, ¿verdad? De salvar lo que se había perdido. La humanidad se había perdido. Amén. Y vino primero en el pueblo de Israel, ¿verdad? Vino en el pueblo de Israel, fue el pueblo que Dios escogió. Pero sabemos que Israel le dio la espalda a Jesús, el Hijo de Dios. Por eso que se abrió la puerta a la salvación a los gentiles de las naciones, a nosotros. Nosotros somos de otro linaje, no somos del linaje judío, pero a través de la fe de Jesucristo venimos a ser insertados en el árbol de la vida, y a través, como dice la palabra, Padre Abraham, que es padre de muchedumbre, ¿verdad? Por no engendrado de sangre ni carne, sino por el Espíritu de Dios, por la voluntad de Dios, somos descendientes de Padre Abraham, ¿verdad? De Abraham, uno de los patriarcas de Israel, porque él sería padre de muchedumbre. Y esto habla de la salvación, ¿verdad? Esto habla de la herencia de la salvación eterna, que venía a través del plan divino eterno de Dios, aleluya, y fue levantando sus siervos para que predicaran, para que llevaran, aleluya, la revelación de Dios al pueblo de Dios y a nosotros. Amén. Y vemos cómo Jesús está en una oración tan íntima, ¿verdad? Jesús en ese momento está hablando un tú a tú con el Padre Dios y Él, y está intercediendo por los discípulos, pero no tan solo por los discípulos, que si más adelante vimos, y lo vamos a notar cuando terminemos el capítulo, que Él ora por los que han de creer en la palabra de ellos. Amén. No tan solo oró por sus discípulos, sino oró por nosotros, por cada uno de nosotros, y por todos los que han creído en el mundo entero, y los que creerán, que nacerán de nuevo, por decir no nacer de nuevo en el Espíritu, sino los que van a nacer de vientre de madre, y crecerán y escucharán esta palabra y vendrán arrepentimiento. Así que este plan es eterno. Este plan es un plan eterno, y es un plan que simula el amor eterno y la misericordia de un Dios eterno. Amén. Así que Jesús está intimando con su Padre y está intercediendo por sus discípulos, y está diciendo que los que tú me diste de este mundo eran tuyos y me los diste a mí. Me los diste a mí, y como me los diste a mí, lo tuyo, ¿verdad? Lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Lo que pertenece al Padre es del Hijo, y lo del Hijo es del Padre. Pero qué interacción de que es un sentido de pertenencia, porque son uno solo, ¿verdad? En un solo espíritu, en un solo Dios, ¿verdad? Es un solo Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios. Entonces ahí el Hijo está intimando, está abriendo su corazón hacia su Padre, para que le glorifique en el momento, ¿verdad? De que ya Él está a punto, ¿verdad? De ir y venir a interceder por estos discípulos, porque ellos van a seguir la obra que Él comenzó. Jesús
comenzó la obra, Jesús comenzó el plan de salvación, Jesús consumó el plan de salvación y Jesús venció la muerte, el pecado y resucitó entre los muertos. O sea, no es que Jesús murió y se quedó en la tumba, porque si no hubiera sido incompleto el sacrificio. Jesús murió, Jesús fue abofeteado, fue vituperado, fue burlado, él fue abofeteado, sus barbas fueron arrancadas de su cara, ¿verdad? De su rostro, y sufrió todo ese aprobio es vergüenza, por amor a ti y a mí. Amén. Por amor a ti y a mí, Él lo hizo, porque Él no vio la vergüenza que se veía delante de sus ojos, sino Él veía la gloria venidera de venir a la diestra del Padre a interceder por un pueblo redimido, sacerdotes, ¿verdad? De Cristo, sacerdotes de Dios, ¿verdad? Somos embajadores de Cristo. Todo lo bonito que habla la palabra, toda la verdad que habla la palabra, se cumplió porque vino el unigénito de Dios a cumplir el sacrificio redentor. Del amor de Dios se manifestó tanto, como vemos en Juan 3:16, que dio a su Hijo para que todo que creyera en Él no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Amén. Así que vemos esta interacción, esta intimidad entre el Padre y el Hijo, y intercede por sus discípulos, intercede por los que han de creer cuando ellos vayan a ser enviados de dos en dos. Como Jesús los envió de dos en dos a evangelizar a las aldeas de Israel y afuera de todo, en todo Israel, los envió a Judea, a Samaria, y los enviaba de dos en dos, y dijo que no los envió hasta que viniera la promesa del Espíritu Santo, ¿verdad? Y entonces cuando ellos fueron empoderados con el Espíritu Santo, ahí los fueron enviados y empezaron la misión de evangelizar al mundo, ¿verdad? Evangelizar a todo Israel y a todas las naciones del mundo. Pero aquí en Juan 17 me cautiva mucho, porque en estos 26 versículos hay unos tesoros, hay una revelación poderosa de que la iglesia tiene que comportarse como Jesús nos modeló. Jesús es el modelo a seguir. Jesús es nuestro Mesías, nuestro Redentor, nuestro Rabí. Un rabí es un maestro, el que enseña, ¿verdad? Instruye de la sabiduría que tiene, de lo que posee, da. Entonces el rabí nos daba de su sabiduría porque Él es la fuente de sabiduría, y nosotros tenemos que imitar a Jesús y seguir los pasos y las huellas de Jesús. Entonces, ¿cómo vemos que Él era uno con el Padre? En todo momento Jesús se apartaba de sus discípulos, ¿y qué hacía? Los discípulos se recostaban, dormían, comían, ¿y qué Él hacía? Se apartaba y oraba, ¿verdad? Se apartaba y oraba, y sacaba tiempo para intimar con su Padre. En todo momento, en toda su vida y su ministerio, Jesús nunca dejó de intimar, de buscar esa intimidad con su Padre. Y así la iglesia tiene que imitar a Jesús. Nosotros, la iglesia de Cristo, no es una denominación específica, sino la iglesia en toda la ancha faz de la tierra. Somos la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. Tenemos que estar en esa unidad de espíritu, ¿verdad? Tenemos que estar en esa unidad para poder llevar a cabo lo que el Señor quiere que nosotros llevemos a cabo. La gran encomienda de predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura que no le conoce. En las naciones del mundo hay mucha gente que no conoce a Dios. Hay mucha gente que no ora al comer. Hay mucha gente que no ora cuando tiene problemas. Hay mucha gente que cuando tiene problemas matrimoniales, familiares, no sabe a dónde acudir. Por eso hay tanto suicidio. Por eso hay tanto muerte. Por eso hay tanto desgracias allá afuera. Tanta sangre derramada. Por eso se ven tantos tiroteos en esta nación, tantas armas, tanta violencia, porque no hay temor de Dios, no conocen a Dios, sino que creen que es un Dios de religión, que es un Dios de tradición, que es un Dios de un chorro de fanáticos, pero es un Dios vivo, y es un Dios que nos transformó a ti y a mí, y ya no somos iguales. Ya no somos iguales por lo menos yo vine al Señor en el 98, yo no soy igual del 98 para acá. Un 24 de diciembre del 98 yo acepté a Cristo. Tenía 21 años de edad, y ahora tengo 45 años, estoy casado y tengo 3 hijos, y he tenido todo ese caminar de casi 25 años en el caminar en Cristo. Y he visto la mano poderosa de Dios, he visto milagros, he visto sanidades, he visto provisión, he visto muchas cosas, liberación, transformación, cosas que la mente humana no puede comprender, porque solamente el poder de un Dios vivo y omnipotente puede hacer. Por eso es que tenemos fe, oramos, buscamos la ayuda divina, porque nosotros mismos no podemos resolver nuestros propios problemas. Ciertos problemas tenemos la capacidad, pero otros no. Nadie puede sanar un enfermo sino Dios. Nadie puede restaurar un matrimonio sino con la sabiduría de Dios podemos dejar que Dios restaure nuestros matrimonios. Nadie puede restaurar un hijo drogadicto o enfermo. Lo tratamos de enviar ayuda, ¿verdad? A consejería, pero eso no quiere decir que se va a sanar del todo. Pero un Dios transformador que nos creó, que nos conoce, que sabe nuestras debilidades, que conoce nuestros problemas internos,
porque la palabra penetra hasta el tuétano, hasta lo más profundo del pensamiento del hombre. Eso es lo que puede restaurar al hombre, el Espíritu de Dios, el Dios eterno, el Dios vivo, amén. No solamente un consejero que te da consejos bonitos, lo cual no es malo, pero tiene sus limitaciones. El hombre es limitado, pero Dios es ilimitado. Dios es eterno, Dios es el Todopoderoso. Así que cuando el Todopoderoso entra a la escena de tu vida, entra a la escena, todo cambia. Amén. Por eso es que tenemos que imitar a Jesús. En eso me quiero concentrar en esta tarde, para no extenderme mucho. Es en la unidad de la iglesia, porque tenemos que imitar a Jesús. Y Jesús era uno con el Padre y es uno con el Padre todavía. Eso no ha cambiado. Así la iglesia tiene que ser un solo cuerpo en la unidad del vínculo del amor, ¿verdad? Eso es lo que nos une. El pegamento que une al cristiano es el amor, que es un fruto, es uno de los frutos del Espíritu y el principal. De ahí se derriban todos los frutos del Espíritu. Y del amor nos unimos, nos congregamos, nos amamos, oramos unos por los otros, nos abrazamos, ¿verdad? Aquí nos abrazamos, nos saludamos, nos alegramos con tus logros, ¿verdad? Y lloramos con tus tristezas, ¿verdad? Con tus problemas, oramos contigo, ¿verdad? Porque la vida no es todo pétalos de rosa. Hay problemas, hay muchas cosas que enfrentamos en la vida. La vida no es todo aplausos y sonrisas, pero la vida no es mala, porque tenemos esperanza en Cristo Jesús. El que no tiene esperanza en Cristo es el que llora, el que no sabe a dónde acudir y por eso toma la mala decisión de muchas veces acabar con su vida. Y quiero hacerme esta pregunta en esta tarde, antes de ir a los otros versículos, es: ¿qué nos revela el texto bíblico de Juan capítulo 17 sobre la unidad del cuerpo, o sea, su iglesia, la unidad del cuerpo de Cristo? Lo primero que yo puedo identificar en estos 19 versículos que leímos es el poder de la intimidad con nuestro Señor y Dios, pues nos fortalece en la unidad del Espíritu. Esa es la primera verdad, la primera revelación del texto que sale a relucir cuando abre el capítulo. Esa intimidad, esa relación es lo que la iglesia debe imitar de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que la unidad que Él está promocionando, porque Él está modelando cómo debe vivir el cristiano, ¿verdad? Entonces lo primero que vemos es el poder de la intimidad, de la unidad. Cuando hay intimidad hay unidad, ¿verdad? Y cuando nos unimos somos más fuertes. Yo puedo empujar un carro, pero si alguien me ayuda al lado mío lo puedo empujar mejor, ¿verdad? Algo que es pesado, entre 2 o 3 se hace menos pesado, ¿verdad? Pero cuando soy yo solo, me tengo que tomar todo el peso, me va a ser difícil, ¿verdad? Cuando estamos mudándonos, ¿verdad? En una mudanza no podemos hacerlo solo, necesitamos ayuda. Cuando necesitamos hacer un trabajo grande necesitamos ayuda. Así la unidad nos hace más fuerte, nos fortalece en la unidad del Espíritu, ¿verdad? Porque estamos en un solo espíritu, ¿verdad? Porque somos un solo pueblo. La unidad hace fuerte a la iglesia. ¿Por qué Satanás quiere dividir las iglesias? ¿Por qué Satanás quiere traer contienda, quiere traer carnalidad, quiere traer lo opuesto al espíritu para que la iglesia se disperse, se haga débil y se desaparezca? En la congregación, ese es el trabajo. Lo único por lo cual el diablo es perfecto es ser un perfecto diablo. Eso es lo único que le es bueno, porque él sabe y es constante en buscar hacer el mal a los redimidos. Entonces la iglesia tiene que abrir los ojos y no hacer no jugar el jueguito del enemigo, ¿verdad? Hay que echar fuera al enemigo por la autoridad de la palabra. Y por eso tenemos que estar unidos. Y lo primero que para estar unidos tenemos que estar en la intimidad en el espíritu, en la fortaleza del espíritu. Unidos todos como un solo pueblo, unidos en un solo espíritu. Amén. Eso es lo primero. Lo segundo que podemos ver es la importancia de recibir y guardar la palabra de Dios en nuestras vidas, pues es la verdad. Viste que lo leímos ahorita, que la palabra que me diste yo le he dado. Jesús diciéndole al Padre, la palabra que el Padre le dio a Jesús, Jesús la dio a sus discípulos, la dio a nosotros, porque somos la iglesia de Cristo. Y por eso que dice, santifícalos en tu verdad. Y dice, tu palabra es la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra de Dios. No busques otra definición. La verdad absoluta y lo único que es la única y absoluta verdad es la palabra de Dios. Todo lo que tú veas con tus ojos es pasajero. El problema que tú estás enfrentando ahora es pasajero. Eso no es una verdad, eso es algo que está pasando. Pero te tiene que alinear a la verdad absoluta de la palabra de Dios. Si lo que tú ves no está alineado a la palabra, se va a ir. Si perseveras, si crees y tienes fe, se va a ir, porque está tratando de hacerte entender una mentira, hacerte creer que eso es lo que es, pero eso no es lo que es.
La palabra de Dios es la verdad. Y por eso Él dice, santifícalos en tu verdad, que es tu palabra. Porque ya Jesús era santo, Él es perfecto, Él nunca ha cometido pecado. Él tomó los pecados del mundo, pero Él no cometió pecado. Él es perfecto, Él es santo, Él es verdadero, Él es eterno. Él estuvo en la creación con su Padre creando, ¿verdad? El verbo, ¿verdad? La palabra decía hágase la luz, se hizo la luz y se hizo todas las constelaciones, la tierra y todo, ¿verdad? Con la palabra. Dios no movió un dedo, hablaba su palabra y se conformaban las cosas, porque la palabra es espíritu, es vida. Amén. Entonces podemos ver que la importancia de recibir y guardar esa palabra, hacerla tuya, tenemos que ir alimentándonos de la palabra, tenemos que rumiar la palabra, tenemos que comer esta palabra, tenemos que escudriñar esta palabra, tenemos que profundizar en la palabra, tenemos que siempre estar apegados a la fuente de poder que es la palabra de Dios, porque la palabra es espíritu y es vida, no es nada más un libro impreso. Amén. Esto es lo que se ha traducido por los idiomas del mundo para que las naciones de diferentes lenguas tengan el testimonio de Cristo y de su iglesia y de su mensaje redentor. Amén. Pero la palabra es vida, la palabra es espíritu, la palabra es eterna, la palabra transforma, la palabra edifica, la palabra instruye, la palabra dirige, la palabra empodera, porque es espíritu, es vida. Amén. Cuando necesites poder de lo alto, escudriña la palabra, ahí tendrás dirección de Dios. Cuando necesites sabiduría, escudriña la palabra y ahí recibirás sabiduría de lo alto. Cuando necesites un consejo, no sabes qué hacer, escudriña la palabra. La palabra abarca todos los problemas del hombre, todas las áreas que nosotros enfrentamos, las que sea. Póngale el nombre a usted. Hoy, en esta tarde, el área que usted necesite que Dios opere en usted, vaya a la palabra. En todas las áreas, familiar, de salud, financiera, espiritual, de lo que sea, de hijos, de padres, de relaciones, de familia, de cualquier área, sea débil en cual o ye área, usted busque ahí y ahí está la verdad revelada, la palabra eterna de Dios, disponible para ti, para mí y para el mundo que la rechaza. El mundo rechaza a Dios y rechazó a Jesús, ¿verdad? Rechazó al Hijo de Dios. El mundo rechaza la fe. El mundo rechaza el congregarse. El mundo rechaza lo que es orar. En las escuelas ya no hay oración. Por eso que vemos en las escuelas tantas muertes, ¿verdad? Y que mataron a 19, y que mataron a 10 aquí, que mataron aquí a 5 y que mataron acá. ¿Por qué? Porque echaron a Dios de la ecuación importante, que es en medio de nosotros tiene que estar siempre la palabra y la presencia y la fe. Amén. Siempre. Sin Cristo no somos nada. Dice que Él es el pámpano, ¿verdad? Él es la vid. Dice, Él es la vid verdadera. Y dice el pámpano fuera de la vid que se seca. Se seca. Porque la vid Él es la verdadera vid. Él es la fuente, es la raíz. Amén. Es nuestro sustento. Lo tercero que pude ver en luz a la palabra en el capítulo de Juan 17 es la importancia de ser uno en la unidad del cuerpo, su iglesia. Dice, así como Jesús es uno con el Padre. Así que tenemos que imitar a Jesús, que es uno con el Padre, y la iglesia tiene que ser uno, porque es un solo cuerpo, una sola iglesia, ¿verdad? Una sola salvación, un solo Dios, un solo bautismo, un solo espíritu. Así que Jesús no viene a buscar una iglesia derrotada, una iglesia dividida, una iglesia toda magullada, una iglesia arrastrada. No viene a buscar una iglesia sin mancha ni arruga y en un solo cuerpo es una iglesia. El cuerpo tiene muchos miembros. Ustedes tenemos dedos, tenemos manos, tenemos pies, tenemos brazos, tenemos torso, tenemos cabeza, tenemos todo, pero somos un solo cuerpo. Y el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que Él fundó con su sangre cuando fue derramada en ese madero, en ese calvario. Él derramó cada gota de su sangre fue derramada ahí y dio su vida y expiró para que tú y yo fuéramos parte del cuerpo de Cristo. El cuerpo redimido, el cuerpo de creyentes, el cuerpo que somos discípulos de Cristo, seguidores. Un discípulo es un seguidor. Esa es la definición de discípulo, seguidor. ¿Y seguimos a quién? A Cristo. El pastor de pastores se llama Jesucristo. No seguimos a hombre, honramos el hombre de Dios en esta casa. El pastor Andrés es el hombre de Dios, el pastor principal. Se honra, Dios lo usa, Dios lo plantó aquí para que lleve la palabra de Dios. Pero Él mismo lo ha dicho con su boca: no me sigan a mí, sigan a Cristo. No me sigan a mí, sigan a Cristo. No podemos seguir al hombre, hermano. El hombre es limitado, el hombre tiene sus límites, tiene sus días buenos, sus días malos, pero Dios no cambia, Dios no muta. Dios siempre tiene el mismo carácter. Sigue misericordioso, sigue amoroso, sigue bondadoso, Él no cambia, ¿verdad?
Él sigue disponible para nosotros, amén. Eso es lo bonito de Dios, que es inmutable. La palabra de Dios, eso es el atributo de Dios, es inmutable. Dios no muta, no cambia. Dios no es hoy una cosa y mañana otra. Él es eterno y por los siglos de los siglos, amén. Es el mismo Dios de amor, de misericordia, creador. Él no divide, Él une. Por eso estamos hablando del énfasis de la unidad. Satanás vino a dividir, pero Él vino a unir, ¿verdad? Él vino a rescatar lo que se había perdido, a buscarlos, a juntarlos, ¿verdad? Esa oveja descarriada la juntó. Y gracias a que Él vino, estamos tú y yo aquí. Gloria a Dios por la salvación. Porque cuando tú tienes paz con Dios es porque viniste a reconocer que eres pecador, que necesitas un Salvador, que necesitas la sangre redentora de Cristo. Y cuando rindes tu vida a los pies de Cristo, ahí viene un resurgir, un nacimiento, viene un levantar, hay una segunda oportunidad en tu vida. Empiezas de nuevo, borrón y cuenta nueva. Jesús no va a contar, Dios no va a contar con los pecados, con los errores, con los fracasos, con todo el pecado que cometiste de antemano. No, ¿cuántos fracasos tuviste? Eso no cuenta ya más. Ahora cuenta de que yo te lavé con mi sangre, yo te transformé, te levanté y te llené de mi Espíritu Santo y te empoderé con mi palabra, que es la verdad. Ahora sígueme, ¿verdad? Y haz lo mismo que yo he hecho contigo. Habla de mi verdad a otras personas, a otros seres humanos que necesitan de esta ayuda divina, de este rescate divino que el mundo necesita. Por eso el mundo anda en llanto, en tinieblas. Es un mundo caído, es un mundo de violencia, en un mundo de adversidad, en un mundo de guerra, en un mundo de necesidad, en un mundo de éxodos masivos en Latinoamérica y en muchos países que están yéndose por miedo a la muerte, a la hambre, a la persecución de la libertad de fe. Amén. Vemos eso en las noticias, hermanos. Ya yo no veo casi noticias porque da pena ver las noticias. Da ganas de llorar ver las noticias. Y yo no soy pesimista, hermano, pero la verdad es la verdad. No podemos disfrazar la verdad. La verdad es única y es verdadera. Y el mundo lo que está demostrando es que necesita a Dios. Eso, todo lo que tú ves en las noticias es la necesidad de Dios que tiene el mundo. El mundo rechazó a Dios. Lo dice Juan 17. No lo recibieron, lo rechazaron. Y como rechazaron a Jesús, te rechazan a ti y a mí. Si dices que eres cristiano, que si eres en pos de la fe, de la oración y de la palabra, te rechazan. Ellos quieren libertinaje, quieren derechos iguales, quieren su modo de vida que no cambie. Ellos no quieren ser transformados. Quieren tener sus banderas de arcoíris, quieren tener sus vidas torcidas y quieren tener sus cosas torcidas. No quieren cambiar. Dicen, Dios, adáptate a mí, yo no me voy a adaptar a ti. Lamentablemente es la verdad que vemos diariamente. Cuando le hablamos a nuestros compañeros de trabajo que no, yo no quiero religión, no, eso es aburrido, no, ustedes son fanáticos, no, yo no quiero dejar mi dinero ahí. Te dicen todas las cosas que ellos creen, el prejuicio que tienen en sus mentes, ¿verdad? Te hablan de prejuicio, te hablan de heridas que ellos tienen en sus corazones, de medias verdades, pero no han conocido la verdad. No se han topado con la verdad como el apóstol Pablo hacia Damasco. Se topó con la verdad y esa ceguera espiritual se le quitó, ¿verdad? Se le quitó, todas esas escamas cayeron porque él perseguía al verdadero, a la verdad, ¿verdad? Al verbo que encarnó y que murió y que llamó a sus discípulos a hacer la obra, ¿verdad? De llevar el evangelio a las naciones, aleluya. Así que el que no conoce a Cristo, le exhorto a través de las redes que nos están viendo, ven a Cristo. Y si estás aquí en esta tarde, no es casualidad, aleluya. La palabra se predica para que vengan las almas a Cristo y para edificar a la iglesia, para unirla, para fortalecerla, para encaminarla en la verdad absoluta. Amén. Por eso es que tenemos que escudriñar la palabra. Es nuestro mapa, nuestra guía, ¿verdad? Es nuestra fuente de alimento, nuestro combustible del cristiano es la palabra de Dios. Amén. Lo cuarto que podemos ver en el capítulo 17 de Juan es el procurar la unidad en el cuerpo de creyentes, la iglesia. Dice que muestra que en todos nosotros vive Jesús. Dice, para que seamos perfectos en la unidad. Repito, el procurar la unidad, lo que nos enseña el capítulo del Juan 17 es en el cuerpo de Cristo de creyentes, la iglesia, muestra que Cristo vive en nosotros, en otras palabras. Si hay unidad, si hay un cuerpo, si hay un solo espíritu, si hay esta palabra redentora que nos une, si hay un amor y una pasión por adorar a Dios, entonces Cristo vive en ti, Cristo vive en mí, Cristo vive en cada uno de nosotros, los cuales estamos unidos en un solo propósito: adorar, glorificar, exaltar a Dios,
adorar a Dios y ser una mano amiga, una mano de amor, de misericordia al que no tiene a Cristo. Predicarle de la esperanza de salvación. Predicarle de que hay un Dios que tiene más poder que los problemas que tú tienes. Si el problema tuyo se llama gigante y tú dices que esto es imposible, hay un Dios más grande que ese problema. Amén. Hay un Dios más poderoso que ese problema. Hay un Dios que venció la muerte, el pecado, la maldición, todo el decreto de maldición, toda cosa que estaba en contra de ti y de mí fue abolida por la sangre de Cristo. Amén. Así que ese problema no es más grande que Dios. Aunque tú creas que sea más grande que Dios, tienes que poder la fe en acción y saber que el problema nunca va a ser más grande que Dios. Y cuando te vean que estás en la unidad del Espíritu como iglesia, como el cuerpo de Cristo, saben que Cristo vive en ti, que Jesús vive en ti, que Jesús vive en ti y vive en cada uno de nosotros. El testimonio de un discípulo, de un cristiano, es que anda en unidad en el vínculo del amor. Porque tenemos un solo Espíritu, tenemos una sola redención y un solo Señor, ¿verdad? Un solo Redentor, Jesucristo. Lo quinto, en la unidad de la iglesia se muestran los frutos del Espíritu, porque el amor es uno de los frutos del Espíritu, como dijimos ahorita, y es del amor se derriban todos los demás frutos: benignidad, paciencia, bondad, ¿verdad? Todo, gozo, todo eso que usted lee de los frutos vienen de la raíz del amor, porque todo lo bueno y perfecto, con eso no hay ley en contra de eso, y el amor es perfecto, pero el amor de Dios no es un amor humano, no es un amor condicional, no es un amor pasajero, no es un amor de que me enamoré de ella. No, es un amor perfecto. Un amor perfecto, un amor que no vio tu pecado, no vio tu falta, no vio que tú no eras digno, no vio que tú no eras digno de recibir su redención, su palabra, su Espíritu Santo, y la encomienda de ser copartícipe con Cristo para reconciliar al hombre con Dios. Porque tenemos la coparticipación, que Cristo tiene ese ministerio de dar la paz entre Dios y el hombre, porque Él vino a unir. Por eso había los dos brazos. Jesús estaba uniendo, era el puente que unía al hombre con Dios. Y lo estaba ahí uniendo con su vida, con su sangre que fue derramada. Entonces, ese ministerio de Cristo, Cristo lo delegó a la iglesia. Él sigue teniendo el primado, Él sigue siendo el único, Él sigue siendo el unigénito, pero Él nos hace copartícipe para que estemos en la participación del cuerpo de Cristo, haciendo la encomienda de predicar las buenas nuevas de salvación. Paz para los hombres a través de Cristo Jesús. Amén. Por eso es importante que veamos que en la unidad se revela Cristo, en la unidad se revela el amor perfecto de Cristo, en la unidad se revela que hay un vínculo, en el perfecto vínculo del amor estamos unidos, en el vínculo del Espíritu, ¿verdad? En un solo Espíritu, en un solo amor, en una sola fe, en un solo caminar en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Él nos redimió. Él nos redimió y nos empoderó con su palabra. No es que nos dejó en el piso tirado y dice: te eres salvo, pero arrástrate como puedas. No. A eso se lo dejó la serpiente, que coma polvo, ¿verdad? Porque fue maldita porque engañó al hombre. La serpiente tipifica a Satanás, hablando de la palabra de lo que estamos hablando. Dios nos sacó del polvo, del muladar, nos sacó de lo más bajo y nos sacó y nos puso sobre peña. Cristo tipifica la roca. Donde la iglesia está fundada es la roca, que es la palabra, que es Cristo. Y el fundamento del cristiano no está en arenas movedizas, no está en tierras turbias, no está en tierras blandas, no, está en la roca, en la peña. Cuando una casa está bien fundada no se cae. Viene la tormenta, viene el viento, viene el mar, viene el agua, viene todo, pero no la tumba porque está fundada, sólida. Y la iglesia está fundada sobre la piedra angular que es Cristo Jesús. Así que por eso muestra que hay frutos del Espíritu, hay frutos de arrepentimiento, hay frutos de amor, de unidad, hay frutos de que has sido perfeccionado en el amor de Cristo. Cuando tú vienes a andar en unidad, en un solo cuerpo, en una sola iglesia. El cuerpo de creyentes es el que representa a Jesús en la tierra. ¿Quién representa a Jesús en la tierra? La iglesia. Y la iglesia que tiene el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Y hemos sido empoderados con el Espíritu Santo y hemos sido perfeccionados y santificados con la verdad de su palabra. Aquí lo leímos, amén. Así que Dios no nos dejó huérfanos, Dios no nos dejó a la deriva. Él nos dio su Espíritu Santo, Él nos dio su palabra eterna que nos perfeccionó con la verdad y nos dio una encomienda de estar en unidad
para redimir al mundo a través de su mensaje redentor del evangelio. Amén. El evangelio, que son buenas noticias de salvación al hombre. Amén. Quiero leer estos últimos versículos para que vean qué deleite es este capítulo 17. Cuando yo lo leía, lo he leído varias veces. Cada vez que lo leo, le encuentro una cosita nueva. Aquí le vamos a encontrar más, ¿verdad? Porque somos muchos. Amén. Nos quedamos detuvimos en el 19, ¿verdad? Sí, ahora vamos al 20, dice, mas no ruego solamente por estos. Mira qué interesante lo que dice Jesús ahora. Está hablando, ahora va a hablar de nosotros, la iglesia que venía a creer por estos discípulos que estaban levantándose, empoderados por la asignación que Dios le daba a través de Jesucristo. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Los que ellos van a predicar. Nosotros estamos aquí gracias a esta predicación. El 21 dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Dice, que también ellos sean uno en nosotros, para que en el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. 23 dice, yo en ellos y tú en mí. Si Jesús, ¿verdad?, está en nosotros, somos uno, porque Jesús está en nosotros y el Padre está en Jesús. Dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que, disculpen, se me empañaron los espejuelos. Sin espejuelos no veo. Aleluya. Ya estamos acabando el versículo, los últimos versículos, hermano. El 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Los últimos dos versículos, el 25 dice, Padre justo, Padre bueno, ¿verdad? Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste y les has dado a conocer tu nombre, y les he dado a conocer, Jesús les ha dado a conocer el nombre del Padre a los discípulos y a nosotros, ¿verdad? Dice, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Ya vemos que el amor es perfecto. El amor une. El amor es el pegamento que une a la iglesia de Cristo, pero es el amor de Dios. Es el amor de Dios porque Dios ha dado de su espíritu, ha dado la sangre de su Hijo y ha dado la palabra de verdad para que seamos perfeccionados en la palabra. Amén. Y esa perfección es lo que hace que la iglesia camine en victoria, camine en unidad, camine en un solo propósito, camine en un solo objetivo: predicar las buenas nuevas de salvación, que Cristo murió por los pecadores del mundo, por todo y cada uno de ellos, no importando el linaje, la lengua, la nacionalidad, ni el estatus migratorio, ni el estatus social, ni nada. No importando los problemas o si vives en una vida pecaminosa. Con todo y eso, si no has conocido al Señor y vives practicando el pecado, haciendo lo malo, sabiendo lo que lo estás haciendo mal, todavía Dios te ama, porque quiere rescatarte, quiere limpiarte, quiere apartarte para Él. Quiere que tú seas hijo de Él y que nazcas de nuevo y pases de tiniebla a luz y de muerte a vida. Por eso la palabra lo habla bien claro. No es porque suena bonito, sino porque es una verdad perfecta, es una verdad que liberta. La palabra es una verdad que liberta, es una verdad que transforma, es una verdad que empodera, es una verdad que dirige, es una verdad que es el Espíritu de Dios te empodera con su presencia en ti. Y cuando esa palabra se hace rema en ti, cuando rumiamos esa palabra, nos fortalecemos porque nos alimentamos del pan de vida, nos alimentamos del pan eterno, nos alimentamos de la sabiduría del Padre que fue revelada a través de sus siervos y sus apóstoles y sus profetas, ¿verdad? Y está estipulada esta palabra y está manifestada a nosotros a través de estos siervos que fueron usados como el bolígrafo de Dios, para que llevaran y escribieran como testimonio la verdad absoluta de Dios, la verdad, el espíritu y la vida, que es la palabra, la eternidad de Dios. El corazón de Dios fue manifestado
y hacia el hombre a través de Cristo, que vino y rescató y empoderó y libertó al hombre a través de su sacrificio. Y escogió a 12 y lo siguieron, y de 12 ahora somos millones, ¿verdad? Somos millones de seguidores de Cristo. Somos millones de cristianos en el mundo entero, que hablamos otros idiomas, tenemos otras culturas, vestimos diferente, comemos diferente, hablamos diferente, tenemos otras costumbres, pero somos en unidad un solo cuerpo. En unidad somos un solo cuerpo. Quería citarle antes de acabar en estos minutos. Aleluya. Voy a citar otras 2 escrituras en línea con lo que estamos hablando de la unidad. Si vemos, no la tienen que buscar, pero si vemos, cuando hablamos de la unidad del amor, que es el vínculo perfecto que nos une, Juan 13 también habla de eso, en el 34 y 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Aleluya, esa palabra poderosa. Una carta paulina que Pablo le escribió a la iglesia de Corintios, 1 Corintios 12, 14. Pablo plasma esto muy, muy poderosamente, comparando al cuerpo, a la iglesia con el cuerpo. Dice 12:12, dice: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo es uno solo. Dice: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu, el Espíritu Santo. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos miembros, pero es un solo cuerpo. Y en Efesios, no lo tienen que buscar, lo voy a leer, Efesios 4 del 2 al 3 dice: con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia, dice, los unos a los otros, en amor. Eso que nos une, el vínculo perfecto del amor, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Tenemos que estar en paz, en armonía, en unidad, porque cuando nos dividimos nos debilitamos, y ahí el enemigo entra al ataque y entra a dividir, a destruir, porque vino a matar, hurtar y a destruir. Él no se va a parar, él no se va a detener, él no va a cambiar su agenda, él no va a dejar de ser diablo. Él ya está juzgado, él ya se perdió, y todo el ejército de las tinieblas siempre van a buscar lo malo para la iglesia, lo malo para los siervos de Dios, lo malo para los hombres de fe. Pero sabemos que tenemos una redención tan poderosa y un espíritu que vive en nosotros, que es el Espíritu Santo, una coraza del espíritu, y ese pacto de la sangre de Cristo, que ningún demonio, ni Satanás, ni nada adverso puede tocarte a ti y a mí. Así que no le temas a los demonios, que los demonios te teman a ti, porque Cristo vive en ti. Amén. Esto es palabra de Dios. Cristo vive en ti, el Espíritu Santo vive en ti. Estás empoderado con el Espíritu de verdad y con la palabra que está en tu boca. Y cuando las cosas se ponen feas, golpea los aires con esta palabra, que se tiene que alinear. Toda cosa que no está alineada a la palabra, se tiene que alinear a la palabra, porque la verdad absoluta, aleluya, sobrepasa el entendimiento del hombre. Cuando la enfermedad no tiene solución médica, ahí aplicamos la fe y la palabra y citamos la palabra. ¿Y qué pasa? Pasan milagros de sanidad. Cuando algo no está bien, citamos ¿qué? La palabra, y vamos en oración y vamos delante de Dios en fe, y sabemos que la palabra, hay testimonio de que Dios ha sanado, Dios ha libertado, Dios ha salvado, Dios ha rescatado, Dios ha transformado, Dios ha levantado muertos, Dios ha sanado enfermos, Dios ha hecho todo lo que hoy en día estamos necesitados. Él lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Así que no es una excepción, que si lo hizo hace más de 2000 años, lo seguirá haciendo hoy y por siempre, hasta que este mundo se acabe, el pecado y la muerte, y el reino de la muerte se acabe, ¿verdad? Porque Jesús venció al reino de las tinieblas y le va a dar un fin al sistema de este mundo. No vamos a quedarnos siempre como estamos, en sufrimiento, en pruebas. No hablo de la iglesia, hablo del mundo. El mundo que rechazó a Jesús, el mundo que rechazó a Jesús y nos rechazó a nosotros. Porque si no creyeron en Jesús, no te van a creer a ti. Pero dice que no crean, que no crean en Jesús. No te sientas mal, porque no van a creer en ti. Si no creen, si del árbol verde hicieron muchas cosas, imagínate del seco, ¿verdad? Si de Jesús lo vituperaron, lo persiguieron, lo llamaron falso profeta, le dijeron cosas bárbaras, ¿verdad? Así que si hablan mal de ti, no te ofendas. Sepas que el que vive en ti, a ese es el que están atacando. Cuando alguien te vitupera, se mofa de tu fe, te ataca, te persigue con sarcasmo,
en sí no es a ti que te está atacando, es al que vive en ti. Es la fe que tú pregonas, es las buenas noticias que tú hablas, es la oración que tú estás promocionando a Cristo, a las buenas noticias. Estás hablando con el denuedo del Espíritu. Amén. Y esta verdad absoluta nos unió en este último minuto que quiero hablar con ustedes, hermanos. Porque esta palabra nos transformó, nos libertó y nos empoderó como iglesia de Cristo. Nos ha estipulado Dios. Dios nos fundó su iglesia, vino a morir y nos fundó como el cuerpo de creyentes, la iglesia de Cristo. Así que no somos cualquier cosa. No se crea que usted nada más viene a calentar banca y usted no compone nada en el reino. Usted es parte de un cuerpo vivo, el cuerpo de creyentes. Y ese cuerpo está en unidad, está en un solo espíritu, está empoderado con su palabra y predica la verdad de Cristo, que es la palabra de Dios. Amén. Predica la verdad de la palabra de Dios, las buenas noticias de salvación. Así que le exhorto, hermano, que si estamos unidos, unámonos más. Porque el mundo va a seguir en desunidad. El mundo va a seguir en caos. El mundo va a seguir en muerte. El mundo va a seguir poniendo el dedo sobre nosotros. Mira, esta gente no hace nada y tanta muerte y tanta cosa y tanto lo otro. La esperanza del mundo, que es Cristo, vive en ti y en mí. Y si vive en ti y en mí, esa luz que alumbra al mundo vive en ti. Vamos a alumbrar al mundo con la palabra de Dios. Vamos a alumbrar al mundo en la unidad del Espíritu, en el vínculo perfecto. En una iglesia que, aunque tengamos diferencias, nos unimos porque nos amamos. Nos unimos porque nos amamos, porque hay un solo Dios que vive en nosotros. Hay un solo Espíritu, hay una sola fe, hay una sola salvación. Hay un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Somos muchos miembros. Aquí hay de todos los tamaños, las nacionalidades, de toda la tez oscurita, blanquito. Hay de todo, pero somos un solo cuerpo. Somos uno en Cristo Jesús. Así que unámonos más que nunca, porque el mundo gime, porque Cristo viene y ellos no lo han conocido. Amén. Pongámonos de pie para orar. Aleluya. Santo eres Jesús. Y quiero hacer esta pregunta también antes de orar. Cualquier persona que haya venido aquí de visita, que nos esté visitando por primera vez, segunda vez, tercera vez, como sea lo que sea el caso, si no has conocido a Cristo, te exhorto, si quieres unirte al cuerpo de Cristo, si quieres unirte a la iglesia en el vínculo del amor perfecto, si quieres ser transformado por ese amor perfecto, pasa al frente y oraremos por ti. Es una invitación de parte de Dios, porque como mensajero de la palabra lo tengo que decir. Amén. Esa es la encomienda de la iglesia, hacer discípulos a las naciones. Así que si hoy, en estos últimos 2 minutos que estoy hablando, si hoy en esta tarde Dios te habló a tu corazón y todavía no has tenido un encuentro personal con Jesucristo, todavía no has venido a nacimiento, todavía no has rendido tu vida a Cristo, todavía no sabes dónde va a estar tu eternidad si partes de este mundo, si tus ojos se cierran y mueres, si no sabes dónde vas a tener tu eternidad, dónde vas a estar en la eternidad, pasa al frente, porque Dios te está dando la oportunidad que vengas a ser parte en la unidad del cuerpo de Cristo. Y eso es lo importante. No estoy hablando de religión, no estoy hablando de denominación, no estoy hablando de nada, sino de una relación personal con Cristo Jesús. Una relación personal. Si no lo conoces, pasa al frente antes que oremos en esta tarde, porque Cristo está esperándote con los brazos abiertos.